familia. Y queremos tocar un tema, recordando la serie de este mes que tiene que ver la comunión preserva e incrementa la vida. Queremos hablar de Quédate en casa, que es la serie familiar que venimos compartiendo. Quédate en casa, permanece en comunión. Queremos hablar en esta noche de este tema, quédate en casa, permanece en comunión. Y nos vamos a tomar para partir de un pensamiento que los apóstoles nos compartieron la última semana acerca de permanecer en comunión solo es posible si vivimos en su realidad. Permanecer en comunión solo es posible si vivimos en su realidad. Este fue el último tema que nos compartieron los apóstoles la semana pasada y nosotros vamos a tomar esto como un puntapié. Quiero pedirles que me apoyen en lo siguiente. Es muy complejo predicarle a un celular que nos está filmando y no tener las reacciones del otro lado. Entonces yo les quiero pedir un favor enorme. Escriban en los comentarios, amén, gloria a Dios, aplauso, emoticones, algo, hagan alguna reacción, porque ya de por sí es complejo predicarle a un aparato. Y si no sabemos la respuesta del otro lado, es como muy mecánico. Entonces yo les pido hoy, apóyennos con sus reacciones, comentarios, no se hagan guerra de likes en la publicación con la familia. No sé, mi amor, ¿están respondiendo? Decime si se prendieron, porque quiero saber si nos están acompañando. Y es un favor, los apóstoles tienen mucha cancha en esto, no necesitan de esto, pero yo necesito esa interacción, el saber que están ahí y que no solo dejaron la computadora prendida o el televisor prendido y se fueron a hacer otras cosas, sino que están ahí. Así que ahí Miru me va a ir avisando las respuestas, los comentarios. Así que gracias por apoyarnos de esa manera. Nos hace sentir menos tecnológicos en el sentido de predicarle a dos cámaras que me están mirando del celular. Muy bien. Están peleados los corazoncitos y manitos. Están peleando entre corazoncito y manito. Bueno, gracias hermano, de verdad. Solo el hecho de que hagan eso es un consuelo para el corazón. Quédate en casa, permanece en comunión. Y vamos a partir desde este pensamiento introductorio. No necesitamos que Dios intervenga en nuestra realidad. Necesitamos sumergirnos en su realidad. No necesitamos que Dios intervenga en nuestra realidad. Necesitamos sumergirnos en su realidad. Y vamos a hablar en esta noche cómo está conectada la comunión con la realidad de Dios. Si practicamos la verdad, permanecemos en su realidad. Si practicamos la verdad, permanecemos en su realidad. Y vamos a hablar en esta noche acerca de la realidad de Dios. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la realidad divina, de la realidad a la que por la gracia fuimos introducidos, y como nos ministraba recién la pastora Vanessa por medio de la alabanza, Cristo es nuestra realidad. Ahora, el misterio es cómo esa canción o esa declaración de fe llega a ser una experiencia, porque todo en el Evangelio está diseñado para ser vivido. Todo lo que encontramos en las cartas apostólicas, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, fue diseñado por Dios para ser vivido por el hombre. La realidad de Dios no es algo abstracto. La realidad de Dios no es algo irreal. La realidad de Dios es real, es permanente, es visible y podemos acceder a ella si permanecemos en comunión. Déjenme darle la definición de realidad según el diccionario. La palabra realidad significa la existencia verdadera y efectiva de alguien. Es salir de nuestra imaginación y sumergirnos en lo que realmente existe. Y pensábamos en lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era de un niño. Si hay algo que podemos aseverar
y afirmar con total contundencia es que los niños tienen una tremenda imaginación. Los niños tienen una capacidad de imaginar, y seguramente los padres lo estarán viendo en estos días, imaginar juegos, imaginar acciones, imaginar realidades, imaginar experiencias, imaginar pensamientos. Y a veces en nuestro camino de desarrollo espiritual, en el camino a la madurez, también nos imaginamos cosas acerca de Dios, imaginamos cosas acerca del Evangelio, imaginamos cosas acerca de la real existencia de Dios. Pero en la medida en la que vamos madurando, vamos dejando lo que es de niño y vamos abandonando la imaginación acerca de Dios, vamos borrando las imágenes que tenemos acerca de Dios y vamos sumergiéndonos en la realidad de Dios, es decir, en la existencia verdadera y efectiva de quién es Dios. Así que al ir dejando esas cuestiones de niños e ir comprometiéndonos con la madurez, vamos comprendiendo con mayor precisión la realidad de Dios. Y vamos a considerar 3 asuntos importantes de la realidad de Dios. Y yo le pido que usted me acompañe, aunque vamos a poner los versículos aquí, usted me acompañe con su Biblia, sea en el celular, en la tablet, en la computadora o la Biblia física, porque vamos a leer algunos pasajes importantes que nos van a dar un panorama de esta realidad. ¿Qué es la realidad de Dios? Número 1, la realidad de Dios es una realidad consumada. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué maravillosa declaración la del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. No quiero perderme en el contexto de esta carta porque no es el tema central, pero la iglesia de Colosas batallaba contra una serie de filosofías humanas, de ideas o, como hablábamos recién, de imaginaciones acerca de Dios. Y el apóstol Pablo tiene que plantar, es una carta netamente doctrinal, donde él tiene que plasmar la centralidad, la supremacía y la universalidad de Cristo por encima de todo. Él tiene que mostrarle a la iglesia en Colosas la perfecta y acabada realidad de Dios. Y sin lugar a dudas, hermanos, en estos días que estamos viviendo de una crisis global, donde los mercados colapsan, donde las economías del mundo colapsan, donde los sistemas sociales están colapsando, donde el sistema de salud de todo el mundo, ¿quién nos iba a decir a nosotros que países como Estados Unidos, como Italia, como España iban a entrar en un nivel de colapso tan grande como en esta crisis? ¿Quién nos diría hace 3 o 4 meses atrás que el barril de petróleo llegaría a menos 20 en su valor más bajo de la historia? ¿Quién nos diría que el dólar se dispararía en un 30% en un día y medio? Estamos viviendo ataques a la realidad en la que vivimos. Así que, más allá de esa realidad en la que vivimos, hay un ataque de filosofías humanas, de descripciones acerca de Dios que no son Dios. Dios no está enojado con el mundo, Dios no está juzgando al mundo, Dios no está condenando al mundo como nos enseñaron los apóstoles sábados atrás. Así que, por un lado, tenemos la realidad que vemos con nuestros ojos naturales cuando prendemos el noticiero, cuando abrimos el celular, cuando vemos los diarios.
Por el otro lado, tenemos una predicación del Evangelio que nada tiene que ver con el verdadero Evangelio. ¿Cuál es el antídoto contra esas cuestiones que pasan, los rudimentos del mundo y las filosofías humanas acerca de Dios? El apóstol Pablo nos da un secreto: establecernos en la realidad consumada de Cristo en la cruz. Miren qué interesante lo que el apóstol Pablo menciona. Y vosotros estáis completos en Él, sin lugar a dudas. El apóstol Pablo hace una afirmación absoluta. Ese es nuestro estado. En medio de una realidad de necesidad, de escasez o de temor, nuestra realidad sobre la cual estamos parados es: estamos completos en Cristo. No es un consejo, no es una sugerencia, es una declaración rotunda y completa. Estáis completos en Él. Esa es nuestra realidad consumada. Pero no solo eso. El apóstol comienza a desglosar y dice: fuiste circuncidados, fuiste sepultado en el bautismo, fuiste resucitado con Él, fuiste perdonado de todos los pecados, recibiste la vida. Si prestamos atención a estas declaraciones del apóstol Pablo, son todas declaraciones en tiempo pasado, que nos muestran que todos estos aspectos ya fueron consumados, ya fueron realizados. Así que lo primero que vamos a establecer juntos en esta noche es: la realidad de Dios es una realidad consumada. Dios no está en crisis, Dios no tiene miedo, Dios no está perdiendo su poder, Dios no está perdiendo control sobre la tierra, Dios sigue sentado en su trono proclamando esta realidad. Y nosotros, su iglesia, fuimos hechos participantes de esta realidad. Todo esto ya fue consumado. No es una promesa futura, no está condicionada a nuestra decisión, no depende de nuestros méritos. Es algo que Dios de manera unilateral ha hecho. Él en su soberana voluntad, por eso Él es Dios, en su soberana voluntad consumó esta realidad. Comprender la obra consumada de Dios en la eternidad nos lleva a entender cuánto de eso que Dios ya hizo queremos que se convierta en una realidad para nosotros. Cuánto de aquello que Dios consumó. Dios no está perdonando nuestros pecados hoy, como nos enseñaron los apóstoles la semana pasada. Él ya perdonó todos los pecados de la humanidad. Nosotros entramos a esta realidad cuando los confesamos, pero no para pedir perdón, porque como bien nos mencionaba el apóstol Karina la semana pasada, si eso fuese así, Jesucristo sería crucificado cada vez que pecamos. Y el sacrificio de Jesucristo fue una vez y fue perfecto y fue completo. Así que Dios perdonó nuestros pecados, así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero lo que yo necesito es que esa realidad consumada que Dios hizo, que Dios consumó, el perdón de mis pecados, la quita de la condenación, el acta de los decretos que nos era contraria, eso que Dios realizó, cuando yo puedo entenderlo, se manifiesta en mi vida. Quiero repetir este principio otra vez. Comprender la obra de Dios en la eternidad nos lleva a entender cuánto de eso que Dios ya hizo queremos que sea una realidad en nuestra vida. Cuánto de aquello que Dios realizó en la eternidad quiero que se vea plasmado en el mundo lineal, en el mundo cronológico, en estos 90, 100 años de vida que vamos a tener en la tierra. ¿Cuánto queremos que eso se haga una realidad? Eso depende de qué realidad consumamos o de qué realidad, vemos. La realidad de Dios es una realidad consumada. En la realidad de Dios todo ya está hecho. En la realidad de Dios usted y yo fuimos muertos y resucitados. En la realidad de Dios se nos dio vida. En la realidad de Dios se nos dio el perdón de pecados. Número 2, segunda consideración al respecto de la realidad de Dios. La realidad de Dios es una realidad elevada y diferente. Juan capítulo 18, verso 36.
Juan capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Respondió Jesús: mi reino no es. Esa palabra no es, nos habla de naturaleza, de origen. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Perdón. Mi reino no es de aquí. Qué maravillosa esta declaración de Jesús. Y situémonos otra vez en contexto. Jesús está para ser entregado, está argumentando sobre este asunto de ser entregado a los judíos. Pero Jesús hace una declaración contundente: mi reino no es de este mundo. Lo que nosotros necesitamos entender, queridos hermanos, es que la realidad de Dios es elevada. La realidad de Dios es diferente, pero no solo en comportamiento, es diferente en naturaleza, no es de este mundo. Por ende, la tierra no tiene respuesta para nosotros porque no somos de la tierra. No busques en la tierra lo que solo la realidad de Dios puede darnos. Jesús dice: si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían. Es decir, si mi reino perteneciera a este mundo, habría una reacción humana a lo que está pasando. Pero queridos hermanos, nosotros no vivimos por una reacción humana. Nosotros vivimos por la realidad de Dios. La reacción humana es entrar en pánico. La reacción humana es entrar en temor. La reacción humana es entrar en fastidio, en cansancio. Pero nosotros no somos de este mundo. La realidad que nos gobierna, la realidad a la que fuimos llamados, no pertenece a esta creación humana, a esta creación adámica, a este género perverso y corrupto. Nuestra realidad es la realidad de Dios, una realidad elevada que está por encima, que es diferente en naturaleza. El salmista David declaró desde las sombras: alzaré mis ojos a los montes, como una figura profética de que su respuesta no estaba en la tierra. Querido hermano, querida hermana, querida familia, te animamos en esta noche a que no busques en la tierra soluciones a problemas terrenales, sino que pongas la mirada en las cosas de arriba, que alces tus ojos, porque esta realidad es elevada y es diferente. Otro pasaje que nos lleva a pensar en esto es Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué tremenda declaración de Pablo en el mismo contexto similar al de Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra verdadera nacionalidad, nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera posición no es de esta tierra. Te hago y me hago y nos hago a todos como casa esta pregunta en esta noche: ¿cómo reaccionamos a la realidad humana que nos toca vivir? ¿Con respuestas terrenales o con respuestas celestiales? David declaró desde las sombras: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador de los cielos y de la tierra. Nuestra realidad humana no tiene respuestas para nosotros. En la realidad humana 2 más 2 es 4. Y si no tenés para pagar el alquiler, no tenés. Si no tenés para comprar comida, no tenés. Si no tenés para pagar la luz, no tenés. Esa es en la realidad humana. Pero en la realidad del cielo, la realidad elevada y diferente, Dios puede darte una idea. Dios puede darte un proyecto, Dios puede darte un sueño, Dios puede activar dentro tuyo la capacidad de producir riqueza. Y aquello que en el tiempo, en la realidad humana o en la realidad lineal no era posible, ahora comienza a ser posible porque hemos alzado nuestra mirada. Colosenses capítulo 3, verso 1.
Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Súper. Qué maravilloso lo que dice el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y buscamos algunas definiciones o algunas versiones diferentes de este pasaje. Y alguna versión dice, busquen las cosas de arriba. Otras dice, concentren su atención. Y yo nos pregunto en esta noche, ¿en qué estamos poniendo nuestra atención? ¿Qué cosa estamos mirando atentamente? ¿A qué le estamos prestando atención en este periodo? Otra versión, la palabra de Dios para hoy dice, pongan el corazón. ¿Dónde están puestas nuestras emociones? Hermanos, debemos de ser todos honestos. Llevamos 36 días de cuarentena, algunos llevamos más. La mente comienza a jugar en contra. Uno va a hacer las compras al supermercado o a la carnicería o a la verdulería y entra en una paranoia. ¿Será que toqué algo? Y volvemos y nos lavamos y nos bañamos y nos cambiamos de ropa y desinfectamos. Y por favor, no estoy diciendo que no lo hagamos, todos lo hacemos. Pero llega un momento en tanto encierro que la mente comienza, que las emociones comienzan a jugarnos en contra. Las emociones comienzan a querer ganar la batalla, pero el antídoto es pongan el corazón. ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón en estos días? ¿En qué realidad? La Reina Valera contemporánea dice, pongan la mirada. La Reina Valera actualizada nos dice, ocupen la mente. ¿En qué estamos ocupando la mente en estos días? ¿Qué estamos considerando? Estos días, no me acuerdo si fue esta semana o la semana anterior, hablábamos con el discipulado que estamos colaborando. Y les decíamos, si de esta cuarentena no salimos con un libro nuevo leído, con un curso hecho, con una nueva habilidad aprendida, con un nuevo plato de cocina hecho, con algo diferente que hayamos aprendido, entonces no nos faltó tiempo, nos faltó disciplina. Seamos disciplinados en ocupar la mente en aquellas cosas que verdaderamente aprovechan y vamos a hablar de eso más adelante. La nueva versión internacional dice, llenen sus pensamientos. ¿De qué están llenos nuestros pensamientos? ¿Estamos teniendo pensamientos vanos, vacíos, huecos? ¿O realmente estamos llenando nuestros pensamientos de la realidad divina? Tercer aspecto de la realidad de Dios es una realidad suprema y gobernante. Mateo capítulo 6, verso 10, una oración que todos conocemos, el Padre Nuestro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La realidad de Dios, hermanos queridos, no viene a nuestras vidas para coquetear con nosotros, para entrar y salir, para aparecer y para desaparecer. Esta invitación que Jesús hizo antes de que el reino sea establecido, nos muestra cuál es el carácter de este reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. La realidad de Dios es suprema porque es por encima a cualquier realidad terrenal, pero es gobernante porque no viene a coquetear con nosotros, viene a gobernarnos. Así que entrar a esta realidad no es un asunto de entro y salgo cuando quiero. Entrar a esta realidad es un asunto de gobierno. Si entro a esta realidad, Él debe gobernarme. Segundo pensamiento general, el primero es la realidad de Dios. La segunda parte que queremos compartir con ustedes es cómo accedemos
a esa realidad? ¿Cómo entramos a esta realidad? Y compartir solo 3 expresiones, o 4, perdón, expresiones que nos ayuden. Seguramente ustedes encontrarán más y en el correr de los sábados y de los martes seguiremos aprendiendo. Pero resumimos 4 para no ser muy extensos. Número 1, accedemos a la realidad de Dios por conocer sus pensamientos. Salmo capítulo 33, versículo 10 al verso 15, nos dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. El consejo de las naciones, pudiéramos decir hoy, es la realidad humana. Frustra las maquinaciones de los pueblos. Ese nivel de temperatura social que hoy está subiendo, que está ejerciendo cierta presión sobre los gobernantes. Esa es la realidad que se ven con nuestros ojos. Pero hay otra realidad. El consejo, la palabra del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos de durabilidad en lo que estamos edificando como familia, como congregación, como casa paterna, como red? ¿Cuál es la garantía que tenemos de que esto perdure? Que conozcamos sus pensamientos. Salmo capítulo 92, verso 5 y verso 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. ¿Quién conocerá, dice Pablo en 1 Corintios 2:16, la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Jeremías profetizó en un periodo de desolación de las naciones. Recuerden que Jeremías profetizó en Babilonia. Jeremías profetizó y se lo llamaba el profeta llorón porque era una lamentación constante las palabras que Dios le daba. Y el pueblo no escuchaba y el pueblo no hacía caso. Y llegamos al capítulo 29, no lo tengo bosquejado, lo estoy pensando ahora. Llegamos al capítulo 29, donde el pueblo se imaginaba alguna respuesta de Dios a tantos años de pecado, a tantos años de faltos de su realidad. Imaginaban un Dios enojado, un Dios de castigo, un Dios de bronca. Y sin embargo Dios hace una declaración en Jeremías 29:11. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Mis caminos son más altos que sus caminos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Y eso choquea la realidad del pueblo de Israel porque se esperaban otro Dios. Si conocemos sus pensamientos, accedemos a su realidad y nos damos cuenta que la realidad que el mundo nos presenta no tiene nada que ver con la realidad a la que Dios nos ha introducido. Número 2, ¿cómo accedemos a esta realidad? Accedemos a esta realidad por conocer sus palabras. Efesios capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía,
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este pasaje nos dice que por la fe, no dice que por la fe creemos en Dios. El escritor establece la función más importante de la fe. Por la fe entendemos. Cuando la fe abre una nueva manera de entender la vida, se activará para llevarnos a vivir cosas extraordinarias e impensadas. ¿Qué es lo que debemos entender por la fe, queridos hermanos? Que por la fe Dios constituyó el universo. Miramos lo que dice Hebreos 11:3. Que por la fe Dios constituyó el universo. Es decir, si usted y yo podemos concebir nuestro universo, aquello que gira a nuestro alrededor, como la expresión de la palabra de Dios, entonces podremos estar seguros que nuestra fe es genuina. El punto principal de lo que estamos diciendo es que toda persona sobre la tierra habita un universo creado o por la palabra de Dios o por sus propias palabras. Lo que cambia nuestra vida es la manera en la que entendemos el universo que Dios creó por medio de su palabra. Conocer sus palabras, entender sus palabras, nos lleva a vivir en el ámbito, en el hábitat, en el ecosistema que Dios creó para sus hijos. Por supuesto, no estamos hablando de un ámbito enajenado del mundo, pero en cuanto a naturaleza, separado del mundo. Número 3, y vamos un poquito más rápido para ir cerrando. ¿Cómo accedemos a la realidad de Dios? Por conocer sus intenciones y deseos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 2:10. Y ya vamos a conectar todos estos pasajes. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el último pasaje de esta idea, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Habiendo huido, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo accedemos a la realidad de Dios? Accedemos a la realidad de Dios por conocer sus deseos y sus intenciones. Estos 4 pasajes que acabamos de leer nos permiten ver la intención del corazón de Dios. Dios nos creó para que seamos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel. Nos creó, según Efesios 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, para que seamos alabanza de su gloria. Nos creó para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos creó para que seamos participantes de su naturaleza divina. Cuando conocemos su intención, podemos ser fieles a esa realidad. ¿Quién negocia la realidad de Dios por la realidad de los hombres? Pregúntenle a Esaú,
que por un plato de comida cambió su primogenitura. ¿Por qué? Porque él no entendió la realidad de lo que eso representaba. Quien no conoce el deseo y la intención de Dios para con su vida a través de la realidad de Cristo, siempre se sentirá tentado a alterar o a cambiar esa realidad por una realidad menor. Número 4. El último punto es más rápido. Número 4. Por la experiencia diaria de la cruz de Cristo en nosotros, entramos a su realidad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe del Hijo de Dios es una realidad a la que solo podemos entrar por experimentar la dosis diaria de crucifixión, de negación, de rendición de voluntad, de confesión de pecados, de renuncias personales. Hay un poder en la fe del Hijo de Dios al que solo entramos cuando experimentamos la cruz. Y por último, queridos hermanos, ¿cómo permanecemos en esta realidad? La palabra permanecer, hablábamos con Miru hoy mientras preparábamos este mensaje y encontrábamos ciertas definiciones. Permanecer es meternos bajo su esfera, meternos en su órbita, meternos en su realidad. ¿Cómo permanecemos en esta realidad? Número 1, ¿qué es la realidad de Dios? Número 2, ¿cómo accedemos a esa realidad? Número 3, ¿cómo permanecemos en ella? Ustedes recordarán, si no me equivoco, es el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en él? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién subirá? Es una cosa. ¿Quién permanecerá? ¿Quién permanecerá? Es otra. ¿Cómo permanecemos en esta realidad? ¿Cómo hacemos 24/7 para permanecer en esta realidad cuando las noticias, vuelvo a repetir, los problemas, la convivencia, etcétera, busca sacarnos de esta realidad? Número 1, permaneciendo y andando en la verdad. No se puede separar la realidad de Dios de su verdad. De hecho, la palabra verdad significa realidad que subyace debajo de la apariencia, lo que verdaderamente es. Permanecer en la verdad es vivir de tal manera que Dios pueda ser visto en nosotros. Filipenses capítulo 4, verso 8, y es el anteúltimo pasaje que leemos. Por lo tanto, o por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Qué maravillosa declaración del apóstol Pablo, invitándonos a permanecer en esta realidad. Permanecer en la verdad es vivir de tal manera que Dios pueda ser visto en nosotros. Número 2, ¿cómo permanecemos en esta realidad? Valorando la comunión con los santos. No es solo llevarnos bien lo que garantiza nuestra comunión, sino que tengamos una causa en común. La palabra comunión significa unión de dos o más en los que tienen en común. ¿Cuál es la causa que nos une? Porque solo si tenemos la misma causa podemos permanecer en comunión. ¿Qué comunión, dice Pablo en 1 Corintios 6:9, qué comunión tiene Cristo y Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo que no tiene una causa en común no se puede sostener en el tiempo. Fuimos llamados, dice Pablo en 1 Corintios 1, fuimos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados a la comunión con nuestros hermanos. Fuimos llamados a la comunión con nuestra familia. Pero ¿cómo preservamos esa comunión? Garantizando que todos tengamos
la misma causa que hayamos abrazado. Número 3. Amelie está queriéndose meter por todos lados. Número 3. ¿Cómo permanecemos en esa realidad? Preocupándonos por la extensión del Evangelio. Filipenses 1:12, y con esto oramos. Filipenses 1:12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Señor. ¿Cómo permanecemos en esta realidad? Ocupándonos de la extensión del Evangelio. Que en este momento donde pudiéramos compararlo a una prisión, donde estamos encerrados en nuestras casas, se haga latente, se haga patente, se haga real que hemos abrazado la causa de Cristo. Que las cosas que están pasando a nuestro alrededor suceden para que el Evangelio progrese. Hermanos, nuestra vida no tiene sentido si no hace que el Evangelio, si no colabora con la extensión del Evangelio. Y concluimos afirmando lo siguiente: la luz de Dios nos permite ver su realidad. La verdad nos permite entrar y participar de su realidad. Su vida en nosotros nos permite manifestar su realidad. Hacemos estas preguntas finales de reflexión. ¿Qué estamos viendo en estos días? ¿Qué estamos considerando en estos días? ¿Nuestra realidad humana, terrenal, o la realidad de Dios? Como dijimos, la realidad de Dios es consumada, es elevada y diferente, es suprema y gobernante. ¿Con qué y con quién estamos en comunión? Llamémonos a la reflexión, a pensar. Yo creo profundamente que después de esta cuarentena muchos vínculos en la carne se van a caer. Muchos vínculos en la carne van a desaparecer. Perderás amistades, perderás relaciones, perderás gente con la que no fue vinculante a tu vida y al propósito eterno de Dios. Pero también estoy convencido que después de esta cuarentena Dios te rodeará de personas correctas. Dios te permitirá ver en comunión, abrirá tus ojos para ver con quienes tienen la misma causa, porque tal vez no tengas una afinidad completa, porque tal vez no te lleves del todo bien, pero estarán unidos por la causa del Evangelio de Cristo. Retornemos a la realidad de Dios, querida familia. La realidad de Dios es nuestro lugar seguro. La realidad de Dios es nuestro lugar de refugio. La realidad de Dios es nuestra roca firme. La realidad de Dios es nuestra esperanza eterna. Es nuestra mayor promesa. La realidad de Dios es nuestra mejor herencia. La realidad de Dios es nuestro completo disfrute. Salgamos de la realidad de los hombres, y esta es nuestra propuesta en estos días. Salgamos de la realidad de los hombres llena de temores, de miedos, de pánico y de inseguridad, y abracemos la realidad que vale la pena vivir. Quisiera pedirte que allí donde estás te puedas juntar con tu familia, puedas agrupar a tu familia alrededor de la mesa o del living y puedas tomarse de las manos y que podamos orar al Señor. Y que puedan reunirse alrededor, tomarse de las manos. Hola, decirle a los hermanos, hija. Hola a todos, decirle. Y que juntos podamos orar, que su realidad nos gobierne, que su verdad nos gobierne, que su palabra de vida nos gobierne, que seamos introducidos a esta realidad, pero por sobre todas las cosas, que permanezcamos en ella. Oramos en el nombre del Señor. ¿No quieres orar? Te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
Gracias por hablarnos, por disponer de tu voz para que podamos escucharte. Sí, sí. Gracias por tus palabras. Oramos por cada familia, por cada hermano en la fe, para que esta palabra se vuelva carne, para que tu realidad salga de la imaginación, de lo que pensamos, de lo que creemos y se vuelva una verdad en nosotros. Que podamos, Señor, sobreponernos más allá de la crisis, más allá de las situaciones difíciles, para vivir esta realidad, para vivir tu realidad, para vivirte, para disfrutarte como familia, como matrimonios, como individuos. Que no haya nada que nos pueda sacar de esta realidad. Tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro lugar seguro. Nos introducimos. Si hay personas que por diferentes cosas, por distracciones, aún por quedarse en el estado de la imaginación, se quedaron debajo de otra esfera y no de esta esfera correcta, te pido ahí que donde estés pidas perdón y vuelvas nuevamente a introducirte. Padre, volvemos a tu realidad, volvemos a tu realidad. A veces quizás es más fácil enfocarse en lo que estamos, en lo terrenal, porque es lo que vemos a diario. Pero hoy oramos para que tu realidad se vuelva clara, visible a nuestros ojos. Que podamos transmitirlo a donde vayamos, donde nos movamos, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Abrazamos a cada hermano, abrazamos a cada familia, abrazamos a cada niño, abrazamos a cada mujer y declaramos que en esta realidad tenemos todas las cosas suplidas, tenemos todas las cosas suplidas en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Padre, oramos por milagros. Oramos por milagros en el cuerpo, oramos por milagros en las emociones, oramos por milagros en las finanzas. Desatamos, Señor, esta palabra de fe. Al entrar a tu realidad estamos completos. Y esa plenitud es al cuerpo, esa plenitud es al alma, esa plenitud es al espíritu, esa plenitud es integral. Señor, hablamos esta palabra sobre nuestros hermanos, sobre nuestras casas, sobre la casa Cristo, tú haces todo nuevo. La realidad de Dios es una realidad de plenitud integral. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Familia,